¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo además en ayuda o con ayuda y en compañía de los mejores. Y además lo hacemos a través de la radio, usted que nos escucha todos los domingos, sin faltarnos ni un solo día a la cita, de 2 a 3 de la tarde aquí en la sintonía de Radio, o que han empezado a vernos por Libertad Digital Televisión los domingos de 7 a 8 de la tarde o los lunes a la misma hora de 7 a 8 de la tarde. Recuerden, domingos o lunes por televisión, que además nos pueden ver por YouTube, porque si dicen ustedes, yo los quiero ver, pero no me puedo conectar a esas horas a Libertad Digital Televisión, bueno, pues nos tienen en el canal de YouTube, al que también se pueden suscribir si quieren. Y si lo que quieren es escucharnos a través del móvil por audio y no pueden el domingo de 2 a 3 de la tarde, siempre tienen los podcasts, los tradicionales podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme, 5 temporadas ya, con esta que estamos bueno, pues empezando a llegar ya casi al ecuador de la temporada, y que nos encuentran en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Podimo. Por cualquiera de las plataformas nos pueden seguir y seguir aprendiendo con nosotros cada semana en esto tan bonito, tan apasionante y, diría yo, esta actividad que nos dota de independencia y de libertad más que muchas otras que nos venden por ahí. Bueno, pues lo hacemos como siempre en compañía de los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de estar una semana más aquí contigo y con Luis Alberto Iglesias Luigi desde Value School. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí también. Nos falta un mosquetero y a Manuel Llamas le vamos a dar permiso, no le vamos a poner un negativo porque el hombre luego dice que lleva un saco de negativos demasiado grande. Hoy simplemente le damos dispensa. Pues Manuel, estás dispensado. Sé que te vas a arrepentir de no estar aquí porque tenemos un invitado de ese que nos encanta que nos acompañe cuando viene. Viene desde el equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management y no es otro que nuestro amigo José Velascoain. ¿Cómo estás, José? Hola a todos, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros y por tratar temas. Vamos a decir, algún tema ahora verán ustedes un poquito sensible con los value, pero de todo va a haber en el programa de hoy, así que comenzamos. Bueno, lo estamos comentando ya durante este año en muchos de los programas que les traemos aquí cada fin de semana a la sintonía de radio, y es que parece que hay casi unanimidad entre los gestores independientes adscritos a esa tendencia del value investing en decir que el momento del value está ya por llegar, está ahí a puntito, o se están poniendo las cosas muy bien para el value investing, para esas tesis de inversión. En Cobas Asset Management parece que las cosas pues van funcionando bien. Si a mí mis datos no me fallan, nos corregirá nuestro invitado de hoy si así es. El Fondo Internacional lleva en lo que va de año un 6,5% de rentabilidad según Morningstar. Si nos fijamos en su cartera bandera, Cobas Selección, estamos hablando de una rentabilidad acumulada del 6,61% en lo que va de año y del 5,2% en el primer trimestre. Unos buenos resultados que nos hablan de que comienza a cumplirse esas tesis de inversión que ha gestionado el equipo de análisis de Cobas. Pero, ¿cómo lo ven dentro de la gestora? ¿Cómo han afrontado desde Cobas esas turbulencias financieras que han sido protagonistas durante este trimestre? Además, hemos tenido novedades regulatorias interesantes que pasaremos a comentar y, por supuesto, me gustaría preguntar a nuestro invitado de hoy por ese asunto, a veces espinoso, tengo que decir, para los gestores value, que es el sector de la banca. Desde que subieron los tipos de interés, muchos gestores value han introducido dentro de sus tesis alguna relacionada con una entidad financiera. Veremos qué nos cuenta Cobas sobre este particular. Como ven, tenemos muchos asuntos encima de la mesa y yo tengo un invitado que está deseando empezar a contestar estas cuestiones, así que nos vamos ya a la entrevista. Bueno, queridos Domingo, Luigi, José, yo creo que tenemos muchos temas encima de la mesa. José, si te parece, vamos a intentar hacer en este rato de entrevista que tenemos contigo un repaso de cómo habéis visto vosotros este primer trimestre, el desempeño de vuestras carteras,
¿Qué nos puedes avanzar de cara a cómo esperáis que se desarrolle el año, ahora que nos empezamos ya, que empezamos a quitar ya la chaqueta cuando salimos a la calle, empezamos a notar ya las temperaturas más cálidas, parece que se acerca el verano y las tendencias nuevas que se están imponiendo, las noticias que se están imponiendo en la prensa económica relacionada con finanzas y con inversiones, ese regreso a la rentabilidad de los depósitos, esas letras del Tesoro que parece que llevan a la gente como loca a la cola del Tesoro público para hacerse con una, y ver un poco cómo lo estáis interpretando desde la gestora. Pero, como somos un programa de tradiciones, yo no me la voy a saltar y voy a dejar que el primer turno de pregunta en esta entrevista la tenga Value School y Luis Alberto Iglesias. Muy bien, pues José, yo voy a preguntarte por algo que es antiguo, ¿eh? No voy a tocar los temas que acaba de desglosar Luis Fernando, porque querría saber qué tal están funcionando las compañías que tenéis en cartera todavía del sector o relacionadas con la energía. Transporte de gas, en fin, Golar es un gran nombre de la cartera, cómo lo está haciendo, porque entiendo yo que lo natural es, después de que habéis estado, bueno, prácticamente invertidos en energía casi al 50% en el Fondo Internacional, por lo menos 47% creo que en algún momento, o más, corrígeme si me equivoco, es bastante probable que a lo largo de este año y el próximo se lleve a cabo una rotación, es decir, que encontréis oportunidades con mayor valor en otros sectores. Sin embargo, lo que tenéis todavía a fecha de hoy en la cartera, ¿qué tal está resultando? Efectivamente mantenemos una parte bastante relevante de la cartera internacional, en concreto en petróleo y gas, como venimos estando invertidos ya desde hace bastante tiempo, desde hace unos años. 4 años por lo menos. Más o menos, sí. Yo creo que se ha ido construyendo la posición, progresivamente ha ido cogiendo más peso, pero sí, ya un tiempo relevante. Y bueno, la realidad es que ha habido un poco mixto el comportamiento, depende de la compañía, y lo cierto es que seguimos encontrando oportunidades. Esa rotación, entendemos que lo razonable es que el mercado vaya poniendo en valor, en precio, el valor de estas compañías, y a medida que eso vaya sucediendo, pues nos permita ir deshaciendo posiciones y destinar ese capital a otras inversiones que ya estamos trabajando. Pero también es cierto que seguimos viendo oportunidades, porque creemos que, por decirlo de alguna manera, vamos a entrar en un periodo de fuerte inversión dentro de esta industria por el lado de la oferta, que, como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, es un poco la parte que nosotros creemos que cojea, vamos a decir, del mercado, ¿no? O sea, en marzo, con todo el tema bancario que ha habido, todo el lío en Europa con Credit Suisse, con Silicon Valley en Estados Unidos y demás, hubo una de las derivadas. Nosotros, decir que no tenemos exposición alguna al sector bancario, no tendemos generalmente no solemos estar invertidos en bancos, y en esta ocasión no es diferente y no nos pilla con exposición directa. Pero hubo una derivada y hubo cierta corrección en marzo en los precios del petróleo que nos afectó. Nuestras carteras corrigieron en marzo un 7-8%. Lo habían hecho muy bien en enero y febrero, porque llegamos a estar más 12 aproximadamente de rentabilidad, más 10-12%. Y hubo una pequeña corrección en marzo, en gran parte derivada de una corrección en los precios del petróleo, que luego es curioso, porque unas semanas después, a principios de abril, la OPEP ha anunciado un recorte de producción de un barril y pico, casi un 4% de la producción diaria, y el petróleo ha vuelto a rebotar y lo está volviendo a reflejar el fondo con esta subida que llevamos en lo que va de mes. Entonces, seguimos viendo una clara oportunidad, al fin y al cabo, en la industria. Seguimos manteniendo una posición relevante, aproximadamente debe de rondar el tercio de la cartera invertido en el sector, de una forma u otra, porque no todos los negocios son iguales. Y oye, pues la verdad que bastante optimistas con lo que creemos que está por venir para esta industria en términos de CAPEX e inversión. Mencionabais ambos, tanto en la pregunta como en la respuesta, el tema del sector de la banca, el sector financiero. Decía yo en la introducción que no son unas compañías que hayan sido catalogadas tradicionalmente como negocios que le gusten a los gestores value, pero sí es cierto que alguno lo ha metido en su cartera, ha abrazado estas tesis ahora que suben los tipos de interés, y después de un proceso que ha sufrido la banca desde la anterior crisis financiera hasta nuestros días, de concentración y de profesionalización. Es un sector que se ha saneado bastante y que además pues ha tomado
digamos que pues unas provisiones mucho mayores. Regulatoriamente se les ha endurecido mucho la capacidad operativa y desde luego las exigencias para poder operar en el mercado, y bueno, pues ha entrado dentro del radar de algunos gestores value que consideraban que con el regreso de los tipos de interés, del valor del dinero, pues los bancos podrían empezar a rentabilizarlo de mejor manera que lo han estado haciendo hasta ahora. En Cobas seguís sin observar valor en este sector. ¿Son compañías que a priori no os gustan? ¿Entendéis peor los negocios? ¿Consideráis que son negocios demasiado expuestos al riesgo de liquidez? ¿Cómo lo veis Yo diría que principalmente es un tema de complejidad a la hora de entender el negocio, como decías, ¿no? Al final hay un montón de alternativas de inversión en el mercado y la verdad que nosotros pues optamos por invertir en aquello que entendemos mejor. La banca es algo que nos parece un poco difícil entender, la cultura de los bancos, las cuentas de los bancos son complejas, partimos de la base de que son compañías per se, de forma teórica, permanentemente endeudadas porque tienen unos ratios de reservas con respecto al dinero que pueden prestar, y lo hemos estado viendo en el mes de marzo, donde yo creo que principalmente lo que ha habido es un problema de liquidez. Se habla mucho de que cuando se suben tipos de interés es positivo para la banca, evidentemente, porque le aumenta sus márgenes de intermediación, pero luego hay otras derivadas que hay que tener en cuenta y que hemos visto en marzo, como por ejemplo pues el valor de toda la cartera de bonos, toda la liquidez que se ha inyectado en el sistema, que descansa en los bancos obviamente la invierten, y la invierten en algo, vamos a decir de alguna manera, que no sea demasiado volátil. Tenían unas carteras de bonos muy grandes en su balance, que afloraban unas pérdidas latentes derivadas de toda esa subida de tipos, y que, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley Bank, tuvieron que empezar a ejecutar para hacer frente a las salidas de capital por parte de sus depositantes. Y con esto quiero decir que, bueno, que las subidas de tipos sí es verdad que por un lado son positivas para la banca por esos márgenes de intermediación, pero que luego hay otras derivadas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, en resumidas cuentas, estamos más cómodos en otro tipo de industrias que creemos que podemos llegar a entender mejor y tener una visión más completa que en este caso bancario, en el que, bueno, pues nos parece a lo mejor un poquito más complejo de entender todas las dinámicas que afectan. ¿Tú estás de acuerdo con esta idea de que, a pesar de estos 2 últimos años que han sido buenos para el value, el otro día nos decía Beltrán Parajes que estos 2 años han sido buenos para el value, habéis tenido buenos resultados las gestoras, pero que en realidad era como casi que ahora era cuando estabais en el punto de partida, en la casilla de salida, que ahora es cuando realmente el mercado está empezando a reconocer el valor no tanto de las compañías como de los principios de inversión que seguís? Es decir, que esas cosas que os gustan tanto, las compañías sin deuda, las compañías con buenos fundamentales, sólidas, que con un negocio relativamente estable, que ahora es cuando el mercado está empezando a reconocer que eso es lo verdaderamente sólido. Casi podríamos decir como que se están poniendo de moda las características de las industrias value y nos estamos olvidando de esos castillos en el aire de industrias o sectores más growth. No sé si tú lo ves también o... Bueno, yo creo que aquí lo que a lo mejor sí que puede ser que está empezando a cambiar un poco es que en toda esa, no sé cómo decirlo, esa fiesta de liquidez que ha habido los últimos años con las masivas inyecciones monetarias de los bancos centrales y demás, como se están empezando a retirar esos estímulos, que en gran medida son los que han provocado, o en última instancia los que han provocado la inflación que tenemos. Al final inundas el mundo de dinero, pues obviamente los precios lo reflejan y se ajustan. Entonces, con esa paulatina retirada de estímulos, lo que sí entendemos que puede empezar a suceder es que tomen importancia los fundamentales y las valoraciones. Entonces ya no vale invertir a cualquier múltiplo o hacerle, que se decía, se le hace front running a la Fed porque compras activos que sabes que detrás viene la Fed con sus inyecciones de liquidez a comprarlos y demás. Eso poco a poco se va a ir normalizando. Y entendemos que lo razonable es que premien las valoraciones y a qué precio estás comprando los activos que te generan rentas, en este caso las compañías, y por eso yo creo que ya, sí empieza a haber un mejor tono. Nosotros la verdad es que pues después de unos primeros años
como todo el mundo sabe, bastante complicados, vamos a decir, en términos de rentabilidad. La realidad es que la rotación de nuestra cartera es muy escasa, en el sentido de que mantenemos inversiones. Al final somos inversores pacientes, tenemos un capital afortunadamente paciente en la mayoría de nuestros partícipes, que nos permiten llevar a cabo esta forma o esta manera de invertir, y con esa poca rotación, pues ya desde el anuncio de las vacunas, esto es en noviembre de 2020, llevamos una subida de un 100%, es verdad que venimos de muy abajo, todo se ha dicho, pero llevamos una revalorización, si solo tenemos en cuenta ese periodo de tiempo, que estamos duplicando y en algunos casos triplicando a los principales índices, y entendemos que lo razonable es que esta evolución de nuestra cartera continúe, porque estamos más o menos cotizando a 6 veces beneficios, a un PER de en torno a 6 veces, sigue siendo una cartera muy barata, no exigimos grandes cosas, no esperamos que nuestra cartera se vaya a 20 veces beneficios, ni lo pretendemos, pero bueno, irte a unos niveles razonables de 10, 12 veces beneficios ya es multiplicar por 2 el valor actual, y entendemos, a la vista de sobre todo, yo destacaría la profundidad que ya tenemos en el conocimiento de las tesis. Cuando llevas 6 años ya metido en una compañía con una posición importante y analizando todas las variables, pues llega un momento en el que empiezas a tener las cosas bastante bien atadas. Nuestras valoraciones creemos que además son conservadoras. Veas el ejemplo de cómo valoramos los activos de petróleo en nuestros modelos con un precio del barril bastante inferior al que hay a día de hoy en el mercado. Y sí creemos que bueno, pues un poco al hilo de lo que comentabas, Domingo, que ya llevamos unos cuantos trimestres buenos y que lo razonable es que esta racha continúe, porque el mercado ponga el foco en lo realmente importante, que es las valoraciones a las que están cotizando los activos. Oye, José, me voy a poner en el caso de un cliente que llame a la gestora, uno de los partícipes, y que te plantee esta situación para ver tú qué le dirías. Te diría, vamos a ver, sí, me parece muy bien que en el año llevamos una rentabilidad, como decíamos al principio, del 6,61, pero es que yo ahora puedo meter parte de mi dinero en letras del Estado español, del Tesoro, que me están dando un 3,20%, por ejemplo, a 18 meses quizás. Comisión de gestión no me cobran y volatilidad ninguna, y tengo eso asegurado. ¿Qué le diríais a ese inversor? Pues mira, yo creo que depende un poco de lo que uno busque, de lo que uno quiere y del perfil de cada uno. Al final, si uno dispone de un capital que no necesita, del que puede estar sin tirar y sin disponer durante muchos años, vamos, no es que lo diga yo, es que es evidente, así lo dice la historia y la estadística, que el activo más rentable que hay es la renta variable, con lo cual la mejor manera de capitalizar tus ahorros, si estás dispuesto a vivir el largo plazo, es la renta variable. Dicho lo cual, esta no es la situación de todo el mundo, habrá gente que pueda tener necesidades más a corto plazo de liquidez y no se pueda permitir afrontar esas volatilidades que se afrontan en renta variable y que para nosotros son naturales, y lo que hay que intentar hacer es aprovecharlas. Y oye, pues ya que lo comentas, pues nosotros tenemos un fondo del que no se suele hablar demasiado, que es el Cobarrenta, que a día de hoy yo sí creo que para aquel inversor a lo mejor que por el motivo que sea, porque necesita el capital a corto plazo, porque está un poco preocupado con la situación y no quiere estar muy expuesto a la renta variable en un momento determinado, yo creo que es una muy buena alternativa a las letras del Tesoro. Es un fondo que más o menos, para que os hagáis una idea, en torno a un 65% de la cartera son activos monetarios, cerca de un 10%, algo menos, es crédito privado de empresas, aprovechando que tenemos mucho know-how de compañías que están en nuestras carteras de renta variable, conocemos los negocios, conocemos los modelos de negocios, y en este fondo, en algunas de ellas, en lugar de invertir en el equity, pues tomamos alguna posición en deuda, y luego tiene en torno a un 15% en renta variable, replicando los nombres. Todos ellos están incluidos en la cartera del Cobas Selección, es decir, donde creemos que puede haber más valor, que le da un poco más de volatilidad, y yo creo que es una buena alternativa, la verdad. A día de hoy, que está habiendo mucho ruido con lo de las colas del Banco de España en febrero, que se lanzaban los ahorradores españoles, pues bueno, que hay muchas alternativas a las letras del Tesoro, y que en nuestro caso pues tenemos un fondo que en mi opinión, obviamente, no es la mejor opción, porque yo personalmente creo que si uno tiene el tiempo necesario en la vida para poder capitalizar sus ahorros, la renta variable indudablemente es el mejor activo, que a su vez tiene un precio, digamos, a pagar
en forma de volatilidad y hay que saber asumirla y idealmente saber aprovecharla, pero que bueno, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno, puede ser una buena alternativa. Cómo me gusta lo que acabas de decir y quiero que nos lo desarrolles un poquito. Dices, aquel que sepa aguantarla y aprovecharla, la volatilidad. Claro, porque... Explícalo esto. Porque, pues mira, yo creo que un ejemplo buenísimo es el mes de marzo, en nuestros fondos. Como os decía, nosotros cerramos febrero, de memoria lo digo, pero rondando el 12% de rentabilidad positiva, 10-12%, y de repente en marzo, por un tema bancario al cual no tenemos exposición, sin ningún banco en cartera, sin ninguna financiera en cartera y demás, corregimos un 8% por una coyuntura de mercado que en ningún caso ha afectado a los fundamentales, vamos a decir, de nuestras compañías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a cierre de marzo tenías un fondo que era el mismo fondo que a cierre de febrero, con los mismos negocios dentro, y que por temas de mercado, vamos a decir, pero externos a los fundamentales intrínsecos de nuestra cartera, te lo encuentras un 8% más barato. Con eso quiero decir aprovechar. Si lo que estaba dispuesto a comprar en febrero, o podría comprar en febrero, ¿cómo no lo voy a comprar en marzo si accedo a lo mismo con un descuento del 8% cuando realmente no ha sucedido nada relativamente importante? Y si lo hacemos de manera disciplinada y ordenada, es decir, estoy invertido en estas carteras, pero todos los meses, pues una parte de mi ahorro que se va a ir a capitalizarse a largo plazo, pues voy haciendo aportaciones a mis fondos. No tendrías que estar mirando o esperando a ver qué ha hecho, sino que directamente aprovecharías ese momento de mercado. Claro, yo ese y todos los buenos que vengan. Efectivamente, yo siempre he pensado que el mejor método es invertir progresivamente en el mercado, con aportaciones periódicas, pues oye, como cada uno se lo organice, mensuales, trimestrales, pero como una máquina, o sea, hacerlo independientemente de lo que pase en el mercado. Y cuando hablo de aprovechar, yo creo, en mi opinión personal, que es muy conveniente cuando cae, de verdad, cuando de repente hay un periodo que se sale de los rangos normales de volatilidad, los cisnes negros, tratar de aprovecharlo. Y ahí tratar, si uno puede y dispone del capital, de a lo mejor pues apretarse un pelín más el cinturón y hacer una inversión adicional a ese plan que tú tengas, ir haciendo aportaciones puntuales en caídas, porque eso al final va a marcar una diferencia bastante importante a lo largo del tiempo. Es que fíjate, José, yo a ese supuesto partícipe que llamaría a Cobas, yo le explicaría precisamente algo basado en lo que acabamos de comentar. Has dicho que en el año pasado hicisteis un 12%, o sea que aproximadamente, es decir, eso es algo que se acaba de hacer, que es reciente. El pasado no va a garantizar rentabilidades futuras, ya lo sabemos, pero aquí tenemos, váyase usted a mirar que han hecho fondos similares, y aquí los conocemos porque también participan en el programa, ¿no? Advalor, Magallanes, es decir, son rentabilidades que esta metodología de inversión está consiguiendo. Usted se va a cerrar en un activo que le va a dar, con una inflación del 7 y pico %, que eso sí que no se prevé que vaya a bajar, un 3 y pico, con lo cual está apostando por perder dinero. Un 4. Efectivamente. Con lo cual, usted verá, se cierra año y medio perdiendo un 4 o sigue invertido en unos fondos que, de seguir igual, fácilmente, pueden superar aquello con creces. En un año estamos hablando, ni siquiera año y medio. Sí, bueno, yo creo también, o sea, un año no es referencia tampoco, evidentemente, pero bueno, al final lo que trasciende aquí es que nosotros lo que creemos y estamos firmes convencidos es que estamos comprados de algo que vale aproximadamente 2,5 veces más de lo que cuesta. Si estamos en lo cierto, que nosotros evidentemente pensamos que sí, y por eso tenemos la cartera que tenemos y la estamos manteniendo a lo largo del tiempo pacientemente, pues al final te tiene que dar resultados. O sea, no es razonable pensar que tú puedas ser dueño de un activo y que ese activo cotice a mitad de precio perennemente. En algún momento el mercado lo va a ajustar. ¿Cuándo lo va a ajustar? Pues ahí la cuestión. Es que eso es muy llamativo. Yo estaba mirando las cifras de vuestra cartera, las que dais en abril, y dais cifras de PER. Depende un poquito del fondo, evidentemente, pero vamos, fondo selección del 6, que tú lo decías antes, y un ROCE del 28%. Son dos cifras muy buenas. Llaman la atención en el sentido de qué está pasando, porque es una pregunta que hacemos con relativa frecuencia, pero ¿por qué no
¿cómo puede estar esa oportunidad ahí en empresas como las que tenéis, que además pues, la mayoría son importantes en su sector, son conocidas? Puede haber alguna sorpresa, pero bueno, que ves muchas y dices, oye, estaba mirando también, por ejemplo, la empresa del mes que tenéis, que es cierto que esa tiene más peso en el fondo de Iberia, es CAR, que es la empresa esta de trenes, de temas ferroviarios, o sea, que son empresas con peso y con historia. Sí, sí es cierto que en general nosotros tenemos tendencia... Un PER de 6 es muy barato. A mí desde fuera me parece muy barato. Bueno, al final es barato en tanto en cuanto si lo pones en relación con el PER histórico medio de mercado, que es en torno a 15 veces, pues sí puedes considerar que es un PER barato. Luego hay que ver por qué es barato. Nosotros entendemos que es barato por una ineficiencia de mercado. Luego, oye, pues puede haber gente que te argumente que esto es barato porque merece ser barato. Obviamente no pensamos eso, porque si lo pensáramos no estaríamos invertidos en los activos en los que estamos invertidos. Entonces, pues volviendo un poco a lo que comentas, la verdad nosotros tendemos a invertir en compañías más bien, digamos, que estén fuera del foco de una forma u otra, que no coticen en las grandes plazas, que no sean de gran capitalización. Es decir, al final lo que tenemos que pensar nosotros es qué valor aportamos a la hora de invertir en una compañía. Es decir, qué insight o qué información o qué conocimiento podemos tener nosotros y que el mercado no lo esté viendo. Porque eso es... O sea, decir eso tiene un trasfondo bastante... Es como si yo te digo, oye, voy a invertir en Apple. Claro, eso implica, en cierta medida, el decir, nosotros desde Cobas, una empresa pequeñita, dedicada a hacer una cosa muy exclusiva y muy nicho, que es lo que hacemos el Value Investing, nos vemos con la capacidad de ir a Wall Street y decirle a todo Wall Street, oigan, miren, ustedes es que se están equivocando porque Apple vale el doble. Creemos que ahí no tenemos tanta capacidad de aportar valor, sinceramente, y no nos cuesta asumirlo. O sea, al final no somos más inteligentes que todos los demás. Simplemente, ¿qué hacemos? Nos metemos a mirar donde no está mirando el mercado. Y ahí sí que creemos que podemos aportar cosas. Porque precisamente el resto del mercado o no le está prestando mucha atención, o cotiza en un mercado un poco fuera de la mano que no atrae tanto las miradas, o un sector como el del petróleo y el gas, que tienes un contexto político en contra absolutamente, con un speech de tenemos que estar en renovables mañana, y nosotros creemos que mañana no vamos a estar 100% en renovables, ni pasado mañana tampoco, y por eso estamos intentando aprovechar. Por cierto, una cosa que he dicho CAR, que es CAF, que me he liado. La empresa. CAF, correcto. La empresa de... Sí. Pero yo es que acabo de pillar en otro renuncio a José y lo voy a aprovechar. Has dicho, nos gusta mirar allá donde nadie mira. Aquí es donde nosotros aprovechamos y encontramos valor. Y antes también has dicho que estabais mirando cosas que también os gustan y que estáis esperando que algunas de las compañías que tenéis en cartera maduren y den el valor esperado para iniciar esa rotación que comentabas. Cuéntanos un poco, o sea, ¿dónde estáis mirando? No, ¿Cuál es esa poza en la que estáis mirando? Lo que quería decir, obviamente nombres no puedo decir. Bueno, pero porque dinos, no sé, así algún sector es que en el que se estén... No tenemos un enfoque... Domingo, ayúdame, que hay que sacarle un titular. A ver, estaba aquí, mira... A ver, tienes razón, José, en que son son clásicos dentro de sus apuestas, porque estaba mirando el fondo selección y está ahí, pues eso, Golar, creo que es la principal posición, por lo que estaba viendo. Es que Golar le quedan todavía años de rentabilidad. Sí, estaba viendo pues algunos de los clásicos. Entonces, es verdad que, bueno, se ve algún nombre a lo mejor más nuevo, pero están muchos de los clásicos, que además algunos de ellos han tenido Currys también, otro clasiquísimo, que es una empresa como de móviles, ¿no? Y bueno, es una especie de MediaMarkt del Reino Unido. Pero lo que quería decir con eso que me preguntas es que, o sea, después de 6 años más o menos con la misma cartera, a grosso modo, es un poco como que hemos sembrado y ahora lo que tenemos que esperar es a que florezca para recoger. Pero la siembra creemos que está hecha. Obviamente no puedes parar de vigilarla y cada vez... El análisis de una compañía es una cosa dinámica y continua. No es que el análisis ya hasta aquí he llegado y la empresa es estática, porque la empresa a lo mejor dentro de 3 meses ya no es la misma empresa exactamente de lo que era hace 3 meses porque ha cambiado lo que sea. Pero bueno, que en grandes rasgos la cartera está construida y entonces dedicamos... Bueno, nuestro equipo de análisis está desde hace unos meses ya dedicando tiempo de su jornada laboral
ya no solo a hacer seguimiento de nuestra cartera, sino a empezar a encontrar nuevas oportunidades para que, a medida que vaya llegando la revalorización que esperamos, estén los deberes más o menos hechos y ya tengamos ideas para poder hacer esa rotación. Eso era un poco lo que quería decir. Obviamente en nombres, pues me vais a perdonar, pero no voy a poder entrar. Pero, y por solo que no estén en cartera. Lo máximo para una empresa como Golar, vamos a coger porque además es la principal posición, que tenéis desde hace años, ¿no? Yo no sé cuántos, pero como digo, clasiquísimo. Y dices, cuanto más tiempo pasas, más la conoces, más asentada tienes la tesis. También la puedes tener más asentada en el sentido de decir, sé realmente cuál es ese valor, cuál es el valor real al que aspiro, puedo estrechar un poquito mi margen de seguridad en el sentido de, a lo mejor al principio digo, si llega a 10, no sé en cuánto está la acción, pero digo, si llega a 10 me marcho porque ya se está cumpliendo mi margen de seguridad, ahora la conozco tan bien que incluso puedo llegar a esperar a 12, 13, 14, no sé si esas puede ser un... Normalmente no solemos mantener una posición hasta que toca el precio objetivo. Bueno, para empezar, porque el precio objetivo no es, pues en Golar, el precio objetivo no son 37,45 clavaos, es imposible, es un rango, más o menos. Dices, oye, yo creo que el negocio, pensar el precio objetivo en términos de capitalización y no de precio. Yo creo que esta compañía vale 1.200 millones, 1.700 millones, si la tuviera que comprar entera. No vamos a esperar nunca a que el mercado reconozca todo ese valor, porque antes de que llegue a reconocerlo, se habrá estrechado tanto ese margen de seguridad que en lo nuevo, que en lo que venimos trabajando, tengamos otras cosas que nos vuelvan a ampliar. Al final nuestro trabajo es maximizar el precio objetivo del fondo. Nosotros no tenemos incidencia alguna sobre la cotización de las compañías, no podemos afectarla. Lo que podemos hacer es maximizar el valor objetivo de nuestra cartera con la convicción de que con tiempo y paciencia, en algún momento dado el mercado la va a poner en valor y nos va a permitir deshacer posiciones para empezar otra vez el proceso. Y esto es una cosa dinámica que no para. Pero entonces no te voy a sacar el sector ese en el que estáis mirando, ¿no? No, porque no miramos sectores en concreto tampoco, Luis Fer, la verdad. Está duro de titulares hoy, don José Domingo, Sí, nos sí, va... sí. Pero mira... No sabemos en qué precio van a vender Golar, no sabemos en qué sector están mirando, le vamos a tener que apretar más el próximo día. Bueno, el próximo día sacamos punta al boli y apretamos ahí. Pero ahora sí que te quería preguntar, habéis tenido hace un par de días una sesión muy interesante sobre planes de empleo. Hace bien poco estuvo aquí Verónica ayer hablándonos precisamente sobre esa cuestión. Bueno, cuéntame un poco cómo estáis avanzando, estáis construyendo ahí. Efectivamente, organizamos un webinar el pasado jueves por la tarde, un poco para poner en situación, oye, tenemos un problema que aquí de sobra conocéis, que habéis hablado infinitas veces de él, incluso habéis hecho algunos documentales, habéis colaborado en algunos documentales que a mí me parecerían de obligado visionado en los colegios, diría. Ese problema existe, está ahí. Las personas que le tienen que poner solución no parecen muy por la labor de hacerlo, por unos motivos u otros, y entonces creemos que hay que buscar alternativas. Un poco lo que nosotros tratamos de explicar aquí es, la alternativa al sistema de reparto es capitalizar el ahorro, y que lo que tú inviertas vaya generándote rentabilidades a futuro que además se vayan componiendo. Y ahí tenemos una propuesta, lanzamos un vehículo el año pasado en el que ya tenemos unas 20 y pico empresas adheridas, que es un plan de pensiones de empleo para dar salida a una necesidad que nace de unos cambios regulatorios, que es que históricamente en España un individuo podía invertir hasta 8.000 euros en un plan de pensiones y desgravárselo en el IRPF, y eso ahora ha cambiado porque los límites dependen de la participación de la empresa. Si esta no existe, pues un individuo solo puede invertir 1.500 euros. Entonces, creemos que eso es algo que en España está muy verde, que fuera de España, en Europa, en los países de nuestro entorno, está a la orden del día que una empresa cuando te contrata en un paquete retributivo incluya un componente de previsión social, como un plan de pensiones, un plan de empleo, que al final es un plan de pensiones, y un poco, pues muy al principio, yo creo, de toda la concienciación social que tiene que haber al respecto, pero bueno, tratando de hacer ruido, y creo que además nuestra filosofía encaja como un guante en lo que viene siendo la previsión para la jubilación por el tema del largo plazo, capital paciente y demás. Como me gustan las iniciativas que tienen siempre desde Cobas o desde Value School para
seguir ampliando un poco esa cultura financiera, hacer llegar estas necesidades reales de todos los ciudadanos, que en realidad lo son, por mucho que alguno, y en la redacción tenemos alguno que reniegue y diga que él tiene que ir al día porque tiene que vivir al día y así vive más feliz. No, hay que tener previsión, hay que poder ahorrar, hay que capitalizar nuestro dinero y hay que ganar espacios de libertad cada día, precisamente con este tipo de costumbres y de, bueno, pues casi, no sé, ley de vida que tenemos que tener cada uno impresa en nuestro ADN. Muchas gracias, José, por lo que hacéis desde Cobas. Mucha suerte en lo que queda de año y bueno, y espero verte muy prontito de nuevo por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre un placer, o sea que cuando queráis. El placer es nuestro. Así que aquí te esperamos muy prontito de nuevo, José. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Letras del Tesoro, depósitos. Si eres de los que siempre quiere más para tus ahorros, escucha. Nuevo fondo de inversión a vencimiento Santa Lucía Renta Fija 2024. El producto que estabas buscando para beneficiarte de las altas rentabilidades de la renta fija. Entra en santaluciaam.es y contrata online. Santa Lucía AM. ¿Sabes ahorrar? Sabemos invertir. Bueno, pues continuamos en Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias a Cobas y a José Velascoain por venir al programa de hoy. Nos quedamos en ese ratito de tertulia que tenemos hasta terminar la hora y yo creo que con un tema muy interesante encima de la mesa, encima del tapete. Lo planteábamos al principio, lo volví a plantear en pregunta Domingo Soriano, sobre si de verdad estamos a las puertas del gran momento del value investing. Yo sé, Luigi, tú que no eres de la parte periodística de la mesa, sino más de la parte profesional, aunque también divulgativa. Esto de los titulares que tanto nos gusta a los periodistas, muchas veces dices tú, en la industria, Luis Fer, esto es el momento del value, pero parece que todo nos dice, todas las señales nos van indicando que el camino es ese, ¿no? Bueno, no es que sea un gran momento, Luis Fer, yo creo que llevamos ya 2 años prácticamente, que es bastante tiempo, es la mitad de ese plazo estimado que se ven todos los anuncios y folletos de 5 años. Oye, quien haya empezado a invertir en la mitad de las temporadas, o sea, en medio, quien hace 2 años empezó a escuchar el programa e invirtió en uno de los fondos value que participan aquí habitualmente, lo ha hecho muy bien. Y si además ha complementado esa inversión, como siempre decimos en Value School, con la otra pata que es la gestión pasiva, pues tiene una cartera muy equilibrada, donde tiene una escudería de coches con un motor muy potente, como puede ser un fondo de valor, que le estará funcionando muy bien, y luego tiene la otra que, bueno, para cuando entre en boxes el fondo de valor estará ahí es que esto es como tener un zoo o una escudería donde ciertos animales van a estar más activos a ciertas horas del día. Entonces tú lo que quieres es tener un poquito de todo para que el entorno, sea como sea, una pieza te funcione. A ver, es que el tema es muy interesante, mucho para los inversores, porque lo que ha dicho José es muy importante. Esto de las carteras que permanecen, las compañías que permanecen durante mucho tiempo en las carteras, y es carteras relativamente estables. Que es verdad que, claro, un inversor, unos analistas que durante mucho tiempo tienen una compañía en su portfolio, lo tienen ahí entre las posiciones de una cartera, van aprendiendo cada vez más de la compañía. Con lo cual, si esa compañía sigue infravalorada, pero sigue en la cartera, lo normal, la lógica nos dice que la convicción está subiendo, porque cada vez saben más, cada vez han ido a más presentaciones de resultados, cada vez han analizado más los balances y la compañía la siguen manteniendo. Entonces, en teoría, lo que nos dice eso es que están más seguros de su apuesta. Desde el punto de vista nuestro, como inversores, como partícipes o como analistas, estamos diciendo, a ver en qué momento esto se traduce ya no solo en las subidas de estos últimos 2 años, que han estado bastante bien, sino en ese doblar que estaba diciendo José. Dice, pues tenemos una cartera que tiene un valor objetivo del doble o 2,5 veces. Pero claro, eso, ¿cuánto tiempo va a tardar el mercado? Si están acertados o no, porque uno de los problemas, digamos, en la parte buena, estar mucho tiempo en una compañía te hace conocerla mucho y poder
tener más convicción. La parte mala es que puedes llegar a caer en la trampa de como ya le he dedicado tanto tiempo a esta compañía, en encariñarte de tu propia tesis y vivir dentro en tu cabeza de tu propia tesis y acabar un poco siendo presa de los mismos sesgos de confirmación, que todo lo que ves y todo lo que le pasa a la compañía haces que confirme lo que previamente te has dicho. Entonces no es fácil, pero evidentemente a todas estas grandes gestoras value, cuando uno ve las empresas que llevan más tiempo ahí en la cartera y dices, oye, pues en el último año estaba viendo Golar, estaba viendo Aritza, o dos de las posiciones, quizás las dos más conocidas que ha tenido Cobas en su historia. Pues Golar en los últimos 2 años ha multiplicado por 3, luego ahora ha caído un poco. Aritza en los últimos 5 años, cuidado, ha subido mucho. Lo que pasa es que, claro, entre 2017 y comienzos 2018 se dio un batacazo muy gordo, pero a partir de 2018 uno ve la gráfica, incluso a pesar de que ha caído algo en el último parte de 2022-2023, es espectacular. Pero claro, ¿cuál es su valor objetivo? Por eso yo le preguntaba, ¿dónde está el punto en el que venderíais Golar? Ahora está a 22. ¿En qué punto lo vendéis? ¿Creéis que vale 60? ¿Creéis que vale 80? ¿Creéis que vale 100? Pues claro, si tú crees que vale 100 y llevas 7 años en esa compañía y estás convencido, cuidado, ahí es que por una parte el nerviosismo, por otra parte la sensación de decir, a ver cuándo lo reconoce esto, el mercado es muy potente y están baratas. La verdad es que las compañías están muy baratas. Fíjate, yo creo que aquí el problema siempre es en qué medida el partícipe se cree realmente eso de que va a largo plazo. Es decir, porque esto lleva tiempo, son años, son 3, 4, 5 años. Esa es una cartera que tú has mencionado antes. Currys ya estaba con su antigua denominación en el año 2017. Es decir, esa empresa, bueno, y también creo que habló alguna vez Iván Chevedine por aquí de CHIR, las residencias geriátricas que forman parte de COS, me parece. No sé cuál es cuál. Una está dentro de la otra. Es una inversión que tienen en Italia que lleva también varios años en la cartera y ahí están esperando que ese valor fructifique. La cuestión es, ¿espera el partícipe con la misma paciencia y la misma convicción? Yo creo que parte del trabajo de Francisco García Paramés y del equipo de analistas de inversión es precisamente transmitir esa convicción tan fuerte porque hace falta. Hace falta, sobre todo cuando ves que el de al lado está en otro fondo que sube más o que está, no sé, te pones impaciente, apretas el botón. Hace un tiempo ya fue que nos dijo Iván Martín aquí que el secreto para ganar en bolsa a largo plazo es no mirarlo nunca. Sí. Pues esto es un poco eso. Sí, no, porque además es un momento, además estos primeros compases, ¿no? Es decir, estos 2 últimos años, claro, si te pones a comparar y a ver qué fondos lo han hecho mejor y cuáles lo han hecho peor, ahí es un momento muy delicado, muy peligroso, ¿no? Porque puede parecer que las tesis de uno se están cumpliendo y las tesis de otro no, con lo cual la consecuencia lógica de ese razonar es uno se ha equivocado, bueno, exacto, claro. Cuando en realidad lo único que supone es que si confiamos en la convicción de estos gestores en sus tesis, el momento de maduración de unas y otras están difiriéndose. Pero yo quería ir de nuevo un poco al por qué ahora es el momento del value. ¿Por qué estamos diciendo o por qué hay tanta convicción por parte de los gestores y diría yo el sector de que es el momento del value? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido con los tipos de interés y que lo que ha sucedido en los últimos años precisamente con ese experimento monetario de los tipos negativos que hicieron, que regaron el mercado de dinero barato, un dinero que se fue a compañías en muchos casos ineficientes, pero que gracias a esas inyecciones iban corriendo, ¿no? Volviendo al símil de los bólidos, iban corriendo a todo gas, subiendo a doble dígito sin muchos fundamentos por debajo, y hizo crecer esas estrategias en growth, cuando el growth parecía que era lo único que funcionaba y parecía que desterraba el value al rincón del olvido, y cuando ha terminado ese experimento monetario, ¡plas! El Nasdaq se cae, pega unos castañazos enormes, unas correcciones gigantescas, parece que la tecnología había llegado ya al fin de ciclo, estamos viendo a ver qué compañías sobrevivían, y los value que estaban ahí tranquilitos, mirando sus compañías, a mí déjame de luces de neón, yo quiero ver mis fundamentales, poca deuda, buen negocio, buen management, que le castiga el mercado, déjate que ya volverá. Y en realidad podríamos decir que ahí, cuando en los periódicos titulábamos el value ha muerto,
es cuando era el momento del value, porque era cuando estaban sembrando. En ese momento era cuando estaban sembrando. ¿Creéis que tiene mucho que ver con esto o me acabo de inventar un cuento chino? A ver, yo los tipos de interés, según estabas hablando, estaba buscando este libro Charlie Munger, El inversor completo, de Trent Griffin, que me ha gustado mucho en estos últimos meses. Y no solo porque habla de Charlie Munger, sino me parece uno de los mejores libros que yo he leído en resumen de lo que es la filosofía value, porque en realidad lo que hace el autor es va cogiendo como frases de Munger y va aplicando o va contando cómo se aplican esas frases de Munger a los principios de inversión de Graham y en general a los principios value. Y justo hace poco leía la parte en la que él habla de la valoración y dice Charlie Munger algo así muy sencillo como que lo que ellos tratan de valorar la empresa es como los flujos de caja que va a tener la empresa hasta que desaparezca. Dice, ¿cuál es el valor actual de todos los flujos de caja que va, de los beneficios para el propietario, contantes y sonantes, que va a generar la empresa de aquí hasta el final? Dice, evidentemente, el final no, pero te pones y dices cuáles van a ser los próximos 10, 15, 20 años y les aplicas una tasa de descuento. No es lo mismo ganar 1.000 dentro de 20 años que ganar 1.000 ahora. Entonces, ¿por qué saco esto con tu pregunta de los tipos de interés? Pues claro, evidentemente, a las empresas que tienen beneficios ahora, que van a tener beneficios el año que viene, que van a tener beneficios dentro de 2 años, las subidas de tipos de interés les afectan, pero les afectan menos. A una empresa que basa toda su valoración en que a lo mejor dentro de 5 años tiene unos grandes beneficios, a lo mejor dentro de 10 años esos grandes beneficios se han doblado y a lo mejor dentro de 20 años esos grandes beneficios se han cuadruplicado, le afecta mucho más, porque la tasa de descuento que tú la aplicas es muy superior, porque dices, uno, a ver si tienes o no esos beneficios, a ver si se cumplen o no esas previsiones, y luego 2, esos beneficios ahora valen menos, por así decirlo, porque los tipos de interés están corrigiendo el valor de esos activos futuros. Entonces lo explica muy bien el libro, y al final Munger y Buffett, que al final el libro lo que hace es coger millones de citas de uno y otro, lo que dicen es, si esto de valorar el crecimiento y tenerlo muy en cuenta, si conoces muy bien el sector, si estás muy convencido, pero si no, muchas veces son simplemente castillos en el aire que en el momento en que hay cualquier movimiento se vienen abajo. Y este libro yo creo que estaba escrito antes de estas subidas de tipos, simplemente estaba anticipando algo que ha ocurrido muchas veces. Y también tengamos en cuenta que cuando los tipos de interés son bajos y la financiación es barata, incurrir en ese tipo de apuestas en las que los inversores están comprando con un dinero, con una financiación barata, las expectativas de beneficios extraordinarios futuros, todo eso se hace más fácilmente, más alegremente, ¿no? Mientras que cuando el dinero se encarece es racional, sensato pensar que el inversor va a preferir con ese dinero más caro comprar beneficios presentes en lugar de esas expectativas futuras, ¿no? Y eso se traduce en esos auges contrapuestos de las empresas de crecimiento al calor de los tipos de interés bajos y las empresas de estilo value porque ganan beneficios ya en el presente al calor de los tipos de interés altos. Y en relación a esa financiación, ¿cuánto cuesta? ¿Mucho o poco? ¿La gastamos más alegremente o con más miramientos? Y cómo de caro le resultan a esas empresas acceder a la financiación. Pues es muy importante, claro, es que hay empresas que necesitan cada año mucha financiación para crecer y para mantener esos planes de negocio que son muy potentes, muy agresivos, con los que ellos han captado a sus primeros inversores. Claro, si te suben los tipos de interés, pues esa financiación que necesitas te va a salir más cara, pues va a haber menos, claro, te cuesta más, va a haber menos para beneficios, estás pagando más en intereses. Mientras que las empresas con poca deuda o que son capaces de financiarse con facilidad, pues no tienen que acudir a los mercados en todos los momentos, tienen más músculo financiero e incluso pueden aprovechar, pues ahora decíamos, no, ha habido muchas empresas que se han dado un bofetón en 2022. Una empresa sólida lo que hace entonces es comprar al típico competidor que lleva años con el ojo ahí diciendo, a mí me gustaría tener este competidor, este proveedor, esta otra empresa que le complementa su producto y dice, ahora es el momento, saca la cartera y se lo lleva. Entonces, claro, es evidente que el momento en el que, lo ha dicho Luigi, en el momento en que el dinero se encarece, en el momento en que es más escaso, en el momento en que cuesta más, quien tiene una posición más sólida es el que tiene más posibilidades de aprovecharse y suelen ser ese tipo de empresas que le gustan a los value. Y en el momento en el que empiezan a crecer los tipos y en el momento en que se le empieza a dar
recordemos que no es que se encarezca, no, es que se le empiece a dar valor al dinero, porque lo que hemos tenido hasta ahora era decir que el dinero era gratis. Claro, por eso los comentarios que tú oyes, no, si dinero hay todo el que quieras y un poco más. Entonces era ineficiente, ¿no? Pero es verdad hasta qué punto el manoseo político del precio del dinero ha generado y genera y seguirá generando tantas ineficiencias en el mercado, tantas burbujas y calentando tantas crisis, ¿no? O sea, es muy curioso cómo ya en la burbuja del 2007-2008, aquella crisis subprime, vino también como efecto de unos tipos de interés extraordinariamente bajos y un sector financiero que no estaba preparado para asumir eso con responsabilidad y como ahora hemos vuelto a lo mismo, ¿no? A ver, si es que si el dinero es muy barato, te cuesta menos invertir en lo que sea. Esto es así. Pero esto nos pasa a todos. Quiero decir, sin mirar el dinero, si a ti te vas a comprar un móvil o un coche, pues lo miras porque es muy caro. Sin embargo, si te vas a comprar un botellín de agua, pues a lo mejor coges el primero y a lo mejor le das un sorbo o un refresco, no digo el agua que no sabes, pero dices un refresco, coges el primero y le das un sorbo, no me gusta mucho, pues a lo mejor te ha costado 80 céntimos y lo tiras. Y dices, pero bueno, es que vas derrochando. No, hombre, pero es que no me gusta mucho, no voy a seguir sufriendo por el sabor. Pues eso, con el dinero, sin ser tan extremo. Pero si te lo dan gratis o casi gratis, pues te llega un tipo con un plan de negocio que tampoco lo ves muy claro, pero que dice, hombre, muy mal lo va a tener que hacer para no poder devolverme esto con una mínima rentabilidad, pues lo pones. Quiero recordar a los espectadores y oyentes que el día 6 de mayo creo que es Charlie Munger, a quien acaba de mencionar Domingo, que ya tiene 99 años, ahí es nada, está previsto que participe en la Junta de Accionistas de Berkshire, que eso es un acontecimiento, vamos, imperdible para todos los amantes de este estilo de inversión y lo van a retransmitir en directo por internet. Luego habrá, por supuesto, el vídeo en diferido, pero se va a poder ver en tiempo real, simultáneamente con el directo en Omaha. ¿Desde Value School vais a hacer algo? Luego vamos a enganchar, no, nunca lo hemos hecho y no teníamos pensado hacerlo. Lo que sí hemos hecho ha sido traducir la carta que se ha enviado previamente a los accionistas y se ha superado ya las 1000 descargas del PDF gratuito, pues con creces, la última vez que lo vi la semana pasada. Vamos a ver si lo podemos volver a referenciar ahora. En la página web de Value School, sección de librería, ahí se puede bajar desde el 18 hasta la del 22, que es la última, todas traducidas y maquetadas por nosotros. Munger y Buffett, de verdad, lo hemos dicho muchas veces, pero si hay algún oyente que no, y el que sí, pues que nos aguante por pesados, porque es que hay que ser pesado. De verdad, no solo es que sean los dos inversores más exitosos de la historia probablemente, es que es muy bueno leerles y seguirles, porque hablan muy, muy claro. Seguro que muchos oyentes, los recién llegados, por eso me dirijo a ellos especialmente, piensan, ¿voy a poder ser yo capaz de seguir la carta de Berkshire o voy a poder ser yo capaz de seguir este libro que decía yo de Charlie Munger, el inversor completo? Son sencillísimos. De hecho, es uno de sus lemas. Munger, si tuviera un lema, sería: si es muy complejo, véndeselo a otros. Como a mí nada de lo que me vayas a contar, ni estilo de inversión, ni si la tesis de la empresa. No, si es muy complejo, a mí no me interesa. Yo solo quiero cosas sencillas que comprenda y que tengan pinta de que son una buena oportunidad. Si tienen pinta de ser una buena oportunidad, le echo un vistazo, lo estudio en profundidad y si llego a la conclusión de que efectivamente, pues por la razón que sea, está mal valorada la empresa, compro. Y de verdad que es muy sencillo y al mismo tiempo, a mí por lo menos, es el tipo de lectura que me da tranquilidad como partícipe, porque dices, si el mejor de todos los tiempos, el que más dinero ha hecho, que es Buffett y Munger, que es su socio de hace 3-4 décadas, si esta gente es tan sencilla y plantea las cosas de una forma que todo el mundo puede entenderlas, es verdad, yo no me tengo por qué complicar la vida y lo que estoy haciendo, que es no complicarme mucho la vida en estos años como inversor, pues debe tener cierto sentido. Y ojo que han cometido errores. La semana pasada publicamos en Value School un vídeo de unos 12 minutos sobre los principales errores por omisión y por comisión de Warren Buffett y ahí están los principales reseñados y explicados. Es decir, cometen errores, pero esto es como en el póker. Tú lo que quieres es que los aciertos superen a los errores y tampoco hace falta que los superen por mucho para que en el largo plazo, esto es una vida inversora de gente que ha vivido mucho, muy longeva, te salga la jugada muy, muy rentable, tanto como que te hace uno de las personas más ricas del mundo. Bueno, y un poco la clave que estabais dando, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, entre otras cosas, porque tengo la suerte, y también a vosotros os agradezco que me acompañéis aquí todas las semanas, de dirigir un programa en el que tratamos de acercar conceptos de inversión a neófitos, nuestro público, ustedes que nos escuchan,
no son expertos del sector, ni son ustedes pues gente normal y corriente como nosotros, a quien acercamos en muchas ocasiones tesis de inversión que se entienden fabulosamente bien. También es verdad que tenemos la suerte de que nos acompañen aquí cada semana gestores o miembros de la comunidad inversora que tienen facilidad de palabra y lo explican muy bien, se lo saben muy bien. Pero es que entender por qué a Buffett le gusta Coca-Cola o McDonald's es facilísimo y te lo explica muy bien y en esa explicación se entiende perfectamente los principios pues del value investing, los principios que le han movido a él y a Munger, y por eso es tan bonito. Y te diré, Luis, Fer y Domingo, que a Value School llegan frecuentemente y últimamente más, porque programamos sesiones también en lo que llamamos la Escuela de Valores, que no son de inversión, pero sí que son de humanidades, que son muy valiosas. Llega gente que nos escucha y ha empezado a invertir con nosotros, tanto en indexación como en fondos value. Y no sabes tú la satisfacción que te da que te digan lo mucho que les has ayudado a que el dinero deje de ser un problema. Fíjate. De verdad, merece la pena el trabajo. Bueno, señores, pues todo el mérito es suyo, por seguirnos cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme, por seguir a Value School en todas sus iniciativas, a las iniciativas como las que pone en marcha Cobas, a cursos como los que hacemos aquí, los tres que tienen ustedes delante en la mesa, con los locos de Wall Street, con Value School. En definitiva, bueno, pues quienes nos acompañan en este bonito camino de la cultura financiera. Y nos hemos quedado sin tiempo, Domingo, Luigi, lo siento mucho. A los 99 años vamos a llegar todos como Munger. Aquí a tope. Buenos inversores, ahí sacándole pasta, buenos inversores y hasta los 99. En buena forma, además, que está en buena forma. Yo lo que quiero es que si llegamos hasta los 99 sea con todos ustedes, señores oyentes. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y aquí les espero la semana que viene con asuntos seguro de su interés.